Que Dios les bendiga, queridos amigos, ¿cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder estar de este lado a través de este video y compartir la palabra de Dios, en especial sobre lo que veníamos desarrollando, sobre el mensaje a las 7 iglesias en Asia. Habíamos desarrollado muchísimo sobre cada una y le toca el turno, digámoslo así, a esta iglesia de la Odisea. Por eso queremos compartir nosotros este mensaje. Saludamos a todos desde nuestro país argentino, desde la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Es un gusto, como dije, para nosotros poder estar juntamente con todos ustedes y compartir el mensaje de Dios. Muy bien, quiero que abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, sobre este mensaje a la iglesia en la Odisea. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 14 al 22. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a desarrollar en este video. Posiblemente hagamos una segunda parte, pero estaremos analizando y desarrollando. Muy bien, ¿será que en este mensaje o en esta iglesia encontraremos características de las iglesias actuales hoy en día? ¿Será que habrá iglesias hoy en la actualidad como la Odisea, como Filadelfia, como Pérgamo, Sardis, Tiatira, Éfeso? ¿Será que habrá iglesias que se reflejan con estos mensajes? Por eso yo decía, ¿con cuál de estos mensajes nosotros nos vamos a reflejar? ¿Habrá un creyente que se pueda reflejar con estas iglesias? Es lo que nosotros queremos analizar en base y resumiéndolo todo sobre estos mensajes a las 7 iglesias. Porque la palabra del Señor siempre nos está hablando, por eso los últimos versículos siempre cierran. Hay que escuchar siempre lo que Dios viene hablando a cada una de las iglesias. Entonces, antes de profundizar, queremos que podamos conocer lo que era esta ciudad de la Odisea. La Odisea se encontraba ubicada al suroeste de Filadelfia, más o menos unos 25-28 kilómetros, a 160 más o menos de Éfeso. Y esta ciudad, mejor dicho, porque vamos a conocer un poco el fondo histórico, pero sobre la ciudad. Esta ciudad, bien digo, se llama Filadelfia. Filadelfia quiere decir gente gobernando, juicio del pueblo. Eso es lo que quiere decir, la Odisea, no Filadelfia, me confundo ahí los papeles. La Odisea significa gobernador, juicio del pueblo, etc. Eso es lo que quiere decir. Entonces, a la iglesia en la Odisea, la congregación que estaba en esta ciudad de la Odisea, no fue el apóstol Pablo quien la fundó. Eso quiero que tengamos en cuenta.
ya no fue el apóstol Pablo. Bueno, Colosas, en la iglesia de Colosas, los colosenses, se dice que la congregación allí también fue creada, digámoslo así, como producto del mensaje del apóstol Pablo. Se dice que posiblemente haya sido el fundador, posiblemente Epafras, este colaborador del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nunca visitó, digámoslo de esta forma, a la iglesia en la Odisea. Nosotros queremos que compartamos algo referido a esto, y lo que habla, que también se puede analizar muchísimo en Colosenses capítulo 4, en el versículo 16. Bueno, el versículo 14 vamos a leer en adelante. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, dice, y Demas. Vea qué interesante, ¿no? Lucas, el que escribe el libro de Hechos. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, dice, y Ninfas, y en la iglesia que está en su casa. Y en la iglesia que está en su casa. Dice allí algo interesante también que analizar. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de la Odisea, de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, para entender, hay una estrecha relación entre estas dos iglesias. La carta que tenía que ser para la Odisea, la tenían que leer ellos, y también los laodicenses, como dice la Escritura, la debían leer. Entonces, para empezar, esto tiene muy estrecha relación, y por eso se dice que el apóstol Pablo no visitó la Odisea allí en la congregación. Entonces, se llamó así la Odisea en honor a la esposa del fundador de la ciudad. ¿Quién fue el fundador de la ciudad? Hablando de la Odisea, la ciudad. Fue Antíoco II. La esposa de él se llamaba así, la Odisea. Bueno, la ciudad llevó su nombre en honor a ella, a su esposa. Entonces, vean qué interesante que aquí vamos a analizar muchísimo sobre este mensaje. Y en aquella ciudad habían tres características singulares. La primera había una numerosa transacción comerciales. Digamos que esta ciudad generaba una riqueza increíblemente grande, porque esta ciudad generaba muchísimas riquezas. Allá vamos conociendo lo que está hablando el mensaje en la Odisea. Entonces, esta ciudad habían grandes transacciones comerciales, y que generaba, dijimos, muchas riquezas en este pueblo, en esta ciudad, y movía prácticamente lo que también generaba las industrias, en los tejidos, en las lanas. Precisamente eran grandes industrias en lanas finas, negras, y también alfombras. Las mejores alfombras, todo lo que tenga que ver con esto, eran ellos digámoslo así, los número uno en este material y en este comercio. Era tremendo, la verdad. Entonces, ahí la Odisea era una sede de una prestigiosa escuela de medicinas, pero también, sobre todo, lo que tiene que ver con los ocultistas. Eso también, allí, por aquel lugar, se veía esto. Entonces, estamos viendo en este contexto histórico sobre esta ciudad, una ciudad totalmente poderosa, por eso dijimos lo que significa la Odisea,
eh, gente gobernando, gente llevaba los juicios, son gente poderosa. Eso es lo que se veía en la ciudad. Por eso podemos entender nosotros muchísimo en cuanto a este mensaje y precisamente a la iglesia. Porque no es casualidad, mire lo que pasaba con las otras iglesias. Ciertas culturas en la sociedad, ciertas religiones, en lo cual se ve que afectaban a los más quedados, digámoslo así, a los más débiles, a los más tibios. Porque en los otros mensajes hemos visto que había gente que adaptaban doctrinas que no tenían que adaptar. Entonces, la ciudad, digamos, arrastraba o contaminaba a la iglesia en aquel entonces. Cuando la iglesia tiene que ser la que siempre contamine y sea influyente en el mundo. Por eso Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo para alumbrar, ser una luz en las tinieblas. Y vemos que ahora también es lo que ocurre con esta congregación. Era una iglesia, por empezar, nos encontramos aquí, no se pudo hallar ningún elogio. Cristo no pudo ver, el Mesías, Jesucristo no pudo ver ningún elogio para esta iglesia, ninguno, como las demás. Como en contraste lo que sería la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Todo lo contrario a la iglesia de Filadelfia. Vemos que no se le reprocha nada, sino que le dice simplemente, por cuanto le dice, retén lo que tienes. Le dice, retén lo que tienes hasta que yo venga. Vea qué importante el mensaje. Hablando de Filadelfia, en el versículo 10, en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, es lo que le está diciendo, retén lo que tienes, porque mientras retenga eso, lo demás está todo ok, todo bien. Porque vea la diferencia de esta iglesia de Filadelfia con la Odisea. En esta iglesia todo mal, prácticamente todo mal. Y comienza una serie de reproches, de exhortación desde el comienzo. He aquí, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice Dios, el principio de la creación de Dios dice esto. Una vez más, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dice. Ahora hay un dato también histórico sobre un dato sobre estos laodicenses, sobre precisamente esta ciudad. Dice que allí las aguas termales que habían, digámoslo, en esta ciudad, había un río que corría, en lo cual era un agua caliente. Era un agua caliente. Y según dice la historia de que, no recuerdo el nombre ahora, pero provenía de Colosas, un brazo de agua totalmente fría. Entonces, esto desembocaban y se juntaban, y esto ¿qué hacía? Obtenía agua tibia. Por eso ve aquí impresionante la comparación o la analogía que toma Cristo para exhortarle a su iglesia. Vea qué importante, qué interesante, porque también la historia lo corrobora. Lo que han investigado sobre los habitantes y sobre esta iglesia, sobre esta ciudad, la Odisea, corría un agua termales muy caliente, y de Colosas corría un agua totalmente fría,
Y esto al juntarse, como dije, obtenía esta reacción, un agua tibia. Cualquiera que tome un agua tibia, hasta mal del estómago le puede hacer. O sea, qué importante es la analogía que toma Cristo acá para exhortar a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Vea que sabio que es Dios para exhortar a su pueblo. Por cuanto, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, el pecado grande de esta iglesia era la arrogancia. El pecado grande de esta iglesia era la indiferencia. Es decir, acá podemos nosotros a meditar algo. Cuando una persona realmente tiene de Dios y sigue los pasos de nuestro Dios, no somos indiferentes al pecado. No somos indiferentes porque la verdad que encaramos, como se dice, nos mueve cuando realmente hay pecado. Cuando hay pecado más en una congregación, una iglesia que realmente ama a Dios, no lo deja pasar o no es indiferente sobre tales cosas que ocurren, sino todo por el contrario. Se trata de encaminar a los pecadores, a las personas que han cometido pecado o lo que fuera, pero no es indiferente. Ahora, esta iglesia era totalmente indiferente al pecado, es decir, le daba lo mismo de la forma en la que estaba, y aún más, no solamente eran indiferentes con el pecado, en el decir de que estaban ellos cómodos, sino que algo más grave, que estaban siendo indiferentes con las normas y los principios bíblicos de Dios. Vea, una persona que estaba fuera, quizá era más consciente que esta congregación, supuestamente creyentes y cristianos, porque el que estaba afuera era consciente de que se necesitaba de Dios y que necesitan de Dios más que lo que estaban adentro. Qué cosa tremenda, semejante. Y los de adentro, los supuestamente cristianos, estaban siendo muy indiferentes a las cosas. Por eso Cristo le dice aquí, en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, eso vaya y pase cuando hay un pecador. Cristo está a la puerta y llama. Pero se ve que esta iglesia tenían a Cristo fuera de la puerta, atrás de la puerta. O sea, vea que realmente hay para analizar muchísimo sobre este mensaje. Dice la palabra acá, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vea que en realidad esta iglesia, ojalá hubiese sido frío o caliente, pero no, tibio no. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así era lo que se veía sobre esta iglesia. También tiene estrecha relación con la iglesia en Sardis. Sardis se le decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pura apariencia, nada que ver. Esta iglesia también estaba muerta espiritual. Una iglesia en la cual se creía grande, una iglesia con mucho poder, una iglesia
que es inalcanzable, que solamente pueden estar los mejores, una iglesia llena de riqueza, digámoslo así, como hoy en día, los medios más grandes de comunicación, los medios más prestigiosos pueden pertenecer a estas iglesias y los que tienen más poderes social podrían estar sobre estas iglesias, pertenecer a esta iglesia. Es algo así lo que realmente se veía en esta iglesia en la Odisea. Aquí dice, la iglesia esta decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mientras que haciendo a un lado a las iglesias más pequeñas y la tratan como iglesias pobres. Por eso, ¿será que habrá una iglesia hoy en día así? ¿En la actualidad? Sí, claro que lo hay. No es esa iglesia de la prosperidad, las super y mega iglesias, anfiteatros, ya no le llaman iglesias, en los cuales solamente pueden pertenecer los que tengan el mejor poder, el mejor estatus social, y pertenecer a esta iglesia, y los cuales están muy alejados de la doctrina del Señor. O sea que vea la comparación. De ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia que decía: yo soy rico y me he enriquecido. Esa era la apariencia ante los habitantes. Esa era la apariencia que se veía. Pero en realidad eran pobres, muchísimo más pobres que cualquier otra iglesia. Porque aquel que no tiene a Cristo no tiene nada. ¿Qué puede ganar una persona o una iglesia que tenga toda la economía más grande si no tiene una doctrina sana, si no tiene una doctrina no adulterada, una doctrina sana, si no tiene a Dios, a Cristo en su corazón? ¿Qué puede hacer una iglesia? Si después, el día de mañana, cuando Cristo venga, nada de eso se va a llevar, sino lo que realmente ha atesorado en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Realmente es para poder analizar. Cristo la veía de esta forma. Era una iglesia desventurada, una iglesia miserable, porque era una iglesia en realidad, en verdad, como yo había dicho antes, nadie podía pertenecer a esta congregación, nadie se podía acercar así nomás, porque era una iglesia que se jactaba de sus riquezas. Pero miren Cristo como la veía: miserable, pobre y ciego, pobre, ciego y desnudo. O sea que no había vista, no había visión de Dios. ¿Por qué? Porque su visión y la vista estaba puesta en la riqueza. ¿Y qué dijo Jesucristo sobre eso? Sobre la riqueza. No hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino hacer tesoro en el cielo, donde estas cosas nada pueden afectar. Entonces era una iglesia totalmente ciega, porque no había visión espiritual, no había vista espiritual. Lo cual, cuando tenemos esa vista espiritual, por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos ver, podemos discernir, podemos conocer. Entonces esta iglesia estaba completamente ciega, aparte desnuda. Pero bueno, no nos vamos a centrar a hablar simplemente de lo que fue en la antigüedad, sino que el mensaje nos está hablando hoy en día. ¿Por qué?
Porque mire el último versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, plural, iglesias. Esto hace entender de que este mensaje es para las iglesias hoy en día, en la actualidad. O sea, no es que fue, sino que sigue vigente la palabra del Señor. Y no es casualidad que sea, como yo dije al comienzo, no es casualidad que esta iglesia sea la última. Miren el puesto que está, en el número 7, la última iglesia. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Es decir, ¿y qué es lo que pasa en la última iglesia? Y mire el estado en el que está. Y en el capítulo 4 dice que se abre una puerta en el cielo para que la iglesia pueda subir al cielo. ¿Y qué ocurre hoy en la actualidad? Hay muchas iglesias en la actualidad reflejadas tal y cual con estas características, y estamos ya a punto de ser arrebatados y entrar con nuestro Señor Jesucristo allí en los cielos. O sea, vean que el mensaje es muy fuerte, el mensaje es muy duro. El mensaje es muy duro, porque la iglesia se encontraba de esta forma. Por eso la Escritura dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque en ningún momento falta el amor. Lo que pasa es que cuando las personas comienzan a alejarse de Dios, Dios nos empieza a llamar con la exhortación, con la reprensión, y si no aprendemos, con el castigo. O aprendemos o listo. O sea, a Dios jamás le falta amor. A nosotros muchas veces, hablando en esta forma, a muchos le falta el amor y comienzan a desviarse. Lo que pasa es que se descuida un mandamiento grande que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, una vez tomado este mandamiento, podemos hacer todas las demás cosas. Pero ¿qué pasa cuando empezamos ya a olvidarnos de este mandamiento? Ocurre como en la iglesia de Éfeso. Muchas veces comienza a bajar la devoción, comienza a bajar el nivel de amor. No es que dejamos de amar a Dios, pero sí muchas veces ya no se ama con el mismo fervor. Y eso hay que tener cuidado, porque a la iglesia de Éfeso también se le advirtió: arrepiéntete y haz las primeras obras, la que realmente hacías al comienzo, que fue la que te engrandeció como iglesia. Pero vea qué importante entender este mensaje. Aparte, era desnuda. ¿Cómo tiene que estar la iglesia vestida? ¿Cómo tiene que estar la iglesia en la actualidad? Mire, versículo 18: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba desnuda. Estaba en harapos, más bien con vestiduras antiguas, las ropas viejas. Qué interesante, ¿no? Este mensaje. Pero yo deseo que podamos dejarlo hasta aquí para continuar en una segunda parte con este mensaje y poder seguir escudriñando la palabra del Señor. Los invito a que puedan unirse a este canal y ver los otros videos en los cuales desarrollamos este tema, y compartir con nosotros el siguiente video, que será la continuación de este. Muchísimas bendiciones y será hasta la próxima.